Gloria al Señor, muy buenas tardes, bendecidos, bendecidas del Señor, ¿cómo están ustedes? Bendecidas. Es un gusto, gloria al Señor, es un gusto, un placer, un privilegio poder estar acá en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias al Señor, le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar en nuestra página de YouTube. Le damos gracias a Dios porque nos continúan visitando, nos continúan escuchando y queremos continuar compartiendo esta verdad maravillosa del nuevo pacto, de este evangelio maravilloso de gracia, ¿verdad? Porque estamos en una dispensación de gracia y estamos, creo que en el mejor momento de la historia de la relación de Dios con el hombre. No estamos ni bajo la ley, ni estamos bajo los juicios de Dios que eventualmente llegarán a esta humanidad. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, no somos el pueblo de Israel, no somos esa generación que va a quedar después cuando el Señor venga a gobernar y a hacer justicia y pagar a cada quien lo que merece. A nosotros no se nos ha pagado lo que merecemos, sino que se nos ha otorgado gracia. Y estamos en una dispensación maravillosa, bendecidos. Somos precisamente bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a traer el tema titulado El misterio revelado. Y puse esas dos cosas porque las dos cosas me parecieron bonitas, importantes. El misterio revelado, lo que gratuitamente Dios nos ha dado. El misterio revelado, lo que gratuitamente Dios nos ha dado. Les di un papelito, Gloria les di un papelito para que por favor lo saquen. Vamos a ir bendecidos a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Hay un misterio que se le reveló al apóstol Pablo, bendecidos por Jesucristo. Ese misterio es para nosotros, la iglesia. Vamos a comenzar a indagar un poquitico en las próximas clases en cuanto a este tema. Y es importante entender las diferentes dispensaciones en la historia de Dios con el hombre. Hay una dispensación de inocencia, hay una dispensación de ley, que es con Israel, ¿correcto? Hay una dispensación de gracia, que es con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hay una dispensación, bendecidos, de juicio, profecías que se deben de cumplir al final de los tiempos. La iglesia de Jesucristo en este momento está acá. Y hay una dispensación o un tiempo de los gentiles. El subtítulo es lo que gratuitamente Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos da, bendecidos, nos lo tiene que dar gratuitamente, o no los tiene que dar como una obligación, sino por el simple hecho de que Él ha establecido un pacto de gracia con la iglesia. Si estamos viviendo bajo la dispensación, y la palabra dispensación significa administración de gracia, entonces todo se nos debe de dar gratuitamente, porque entonces ya no fuera gracia. Muchas veces fallamos, y los que estábamos en el sistema religioso tradicional fallábamos en reconocer de que nuestra salvación era por medio de Jesucristo, pero pensar que teníamos que hacer obras para mantener nuestra salvación. De esa manera, invalidando el concepto de la gracia. Porque si somos salvos por gracia, y gracia es algo que no nos merecemos, y deberíamos de concluir que pues tiene que ser gratuitamente, y le añadimos obras, entonces estamos negando el mismo concepto de la gracia. No tiene sentido añadirle obras a algo que se nos ha dado gratuitamente. ¿Correcto? Sí. En este papelito que les di, si pueden verlo por favor,
Y vamos a ir mencionando a través de estas clases, porque vamos a tener varias, algunos de los misterios y de lo que Dios nos ha dado gratuitamente, que ha sido revelado por medio de Jesucristo al apóstol Pablo, para nosotros la iglesia, ¿correcto? Entonces voy a leer, bendecidos, y ahí tú ves el verso donde aparece esto que vamos a leer. Y voy a leer esta parte, este primer capítulo de Corintios, solamente estos puntos, como para entender el contexto, lo que vamos a comenzar a leer en el capítulo 2 de Corintios. ¿Okay? Entonces dice en la parte de arriba algunos de los misterios revelados en el Evangelio de la gracia de Dios. Somos santificados en Cristo Jesús. Somos llamados a ser santos. No que se nos corresponda a nosotros esa santidad, sino que se nos ha hecho santo. ¿Correcto? Por el Espíritu. El Espíritu nos ha limpiado. Dice, somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos enriquecidos en Cristo, pero no necesariamente en dinero. Dice, en toda palabra y conocimiento. Cristo Jesús nos confirma hasta el fin el propósito es ser hallados inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, ahí podemos leer, somos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios nos salva por medio de la predicación del Evangelio. Somos de Dios en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Esos son algunos de los puntos que me parecieron más importantes, bendecidos dentro del capítulo 1 de Primera de Corintios. Vamos por favor al capítulo 2, verso 1. Entonces, más adelante les voy a decir cuándo vamos a leer la parte de atrás de acá. ¿Okay? Para no tener yo que escribir todo eso en la pizarra, ¿no? Dentro de este nuevo pacto, bendecidos, tenemos un misterio que ha sido revelado. Ese misterio contiene lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Porque somos enriquecidos en Cristo en toda palabra y conocimiento, ¿correcto? Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios 2:1, por favor. Estamos ahí en el capítulo 2, verso 1, página 249. Dice, y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. Circula el testimonio de Dios y pon el misterio revelado. El testimonio de Dios es el misterio revelado. Ahora, ese testimonio, ¿quién lo da, bendecidos? Dios, ¿correcto? El testimonio de Dios. Dice el verso 2, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio. Empero, o sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo. Por favor, circula eso. Sabiduría no de este mundo. Porque es el testimonio de ¿quién? De Dios. Dios lo dio. No es de este mundo.
Dice el verso 6, empero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que vienen a nada. Mira el 7, bendecido. Mas hablamos la sabiduría de ¿quién? De Dios. ¿En qué? En misterio. Circula eso, por favor. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Pero ese misterio que fue revelado. Y hay mucho contenido en este misterio maravilloso, bendecido. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hablar nosotros cuando hablamos de Dios? La sabiduría de Dios, la revelación del misterio, el contenido del misterio. ¿Queremos alcanzar a las personas bendecidas? Hablemos la sabiduría de Dios. Dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta. Circula eso, por favor, y pon para los que no creen, no para nosotros. No está encubierta para nosotros, la que está encubierta para los que no creen. La que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. ¿Qué Dios ordenó? La sabiduría de Él, que Él reveló un misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Circula, por favor, príncipes de este mundo. Y pon en algún lado por ahí los líderes judíos o hombres en autoridad. No son príncipes volátiles por el aire, bendecido. Pon ahí los líderes judíos o hombres en autoridad. Eso es lo que significa los príncipes de este mundo. En ese momento. Claro, porque está hablando de que nunca habrían crucificado al Señor. ¿Líderes judíos? O hombres en autoridad. Entonces pon como referencia Hechos 5:30. Eso es como un paréntesis ahí para aclararte quiénes son los príncipes de este mundo. No son demonios, bendecidos. Los demonios no crucificaron al Señor Jesucristo, ¿correcto? Los príncipes de este mundo son o fueron los líderes judíos o los hombres en autoridad. ¿Quieres ver referencia bíblica? Hechos 5:30. Ve un momentito, no pierdas ahí Corintios. Hechos 5:30. Porque aquí en Corintios está diciendo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, está acusando a alguien, ¿no? Mira lo que dice acá. Hechos 5:30. ¿Estamos ahí? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros, circula la palabra vosotros, por favor. Circula la palabra vosotros. ¿Quiénes son esos? Los príncipes de este mundo. Al cual vosotros... Un momentito, me perdí aquí. 5:30. Sí. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros, circula esa palabra, y pon verso 24 y 27, pon versos 24 y 27 del mismo capítulo 5 de Hechos. Vamos a ir ahí ahora. Al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. Él está acusando a vosotros. Esos vosotros son los príncipes de este mundo. Mira el verso 24.
Y cuando oyeron estas palabras, ¿quiénes? Los príncipes. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, circula esa. Ese es un príncipe de este mundo. Porque a esto se está acusando de que lo colgaron de un madero. En Corintios le está diciendo a los príncipes de este mundo no lo hubieran crucificado si hubiesen conocido el misterio. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el capitán del templo, otro príncipe de este mundo. Mira, y los principales de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Verso 27. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote les preguntó. Entonces Pedro identifica a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes, al capitán del templo, como los que mataron y colgaron de un madero a Jesucristo, a quien Dios resucitó. ¿Correcto? Vamos a regresar a Corintios, por favor. Príncipes de este mundo son líderes judíos o hombres en autoridad, fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Cuando escuchamos muchas veces príncipes de este mundo, pensamos que son demonios que andan corriendo por ahí. Pero es que los demonios no crucificaron al Señor bendecido, fueron hombres. Entonces, en el verso 7 y 8 dice que la sabiduría de Dios está oculta, la que ninguno, dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. ¿Qué no conocieron? No conocieron el misterio revelado, la sabiduría de Dios, lo que Dios gratuitamente nos ha dado. No conocen pacto, no conocen gracia, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado. Circula Dios ha preparado y pon revelado. Por eso te dije que tú y yo estamos viviendo en una dispensación maravillosa, bendecidos. Porque en el antiguo pacto Dios nos reveló. En el antiguo pacto Dios nos reveló algo que Él ordenó antes del mundo. Y tú y yo la sabemos. Mira, las cosas que Dios ha preparado o revelado para los que le aman. Empero, sin embargo, Dios nos lo reveló a nosotros, ¿por qué medio? Por su Espíritu. Pon en tus notas, por favor. Si es un misterio de Dios, solo Él lo puede revelar. ¿Quién más lo puede revelar? Si es un misterio de Él. Si es un misterio de Dios, solo Él lo puede revelar por medio de su Espíritu. ¿Qué nos revela, bendecidos? Que somos santificados en Cristo, llamados a ser santos, enriquecidos en Cristo en toda palabra y conocimiento, etcétera, etcétera. Si es un misterio de Dios, solo Él lo puede revelar por medio de su Espíritu. Verso 10 otra vez. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿De dónde sale el Evangelio, bendecido? De lo profundo de Dios. ¿De dónde viene ese propósito maravilloso hecho en Dios mismo desde antes de la fundación del mundo? Que Cristo se manifestara, viviera, muriera, resucitara, nos trajera una herencia, y a esa herencia revelarnos esa herencia a nosotros por medio del apóstol Pablo. Eso es lo único que es, bendecido. Pero para nosotros creerlo, entenderlo, tenemos que recibir la revelación del Espíritu. Ahora, si tú entiendes el Evangelio, quiere decir que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos lo reveló.
Porque aquí dice, Dios nos lo reveló a nosotros. Entonces, el hecho de que tú y yo conozcamos y entendemos esta verdad y creemos esta verdad, bendecido, no es una capacidad mía. ¿Quién lo revela? Dios. Es más, el apóstol Pablo, siendo el perito arquitecto, si Dios no le revelaba a las personas que él les predicaba este misterio, tampoco lo entendía. Pero nosotros, por su gracia, lo entendemos. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, mira el 12, y nosotros hemos recibido, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Para qué, bendecido? Para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Porque entonces el Espíritu que hace nos revela la verdad. Para que conozcáis lo que Dios gratuitamente nos ha dado. ¿Por qué gratuitamente? Porque estamos en un pacto de ¿qué? De gracia. No puede ser de otra manera. Mira, un paréntesis, Romanos 3. Vea Romanos 3, 24, por favor. No pierdas Corintios, que vamos a regresar ahí. Romanos 3, 24. ¿Listo? ¿Qué dice? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Okay. Por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué tiene que ser gratuitamente? Porque es por gracia. Es la única forma. Bendecido, no tiene sentido pensar que tenemos que obrar para nuestra salvación cuando estamos en una dispensación de gracia, porque entonces anulas la gracia. Es sencillo, bendecido, es entender la dispensación en la cual estamos viviendo. El problema es que la religión, desafortunadamente, bendecido, ha dañado a tal modo la conciencia de las personas, que las personas no se ven perfectas en Cristo Jesús. Se ven pecadores, se ven destituidos de la gloria del Señor, se ven que siempre quedan cortos delante del Señor, se ven que siempre tienen que estar constantemente haciendo obras de justicia, ya sea por medio del catolicismo romano, ya sea por medio de los testigos de Jehová, ya sea por medio de las obras que se han inventado los sistemas legalistas, negando realmente la gracia del Señor. Creo que sus conciencias están dañadas. Como dijimos la última vez que nos reunimos, creo, siendo niños, siendo herederos, no disfrutan la herencia. Entonces, hay muchos niños por ahí. En este momento, como estábamos tú y yo, en un conocimiento limitado de lo que es la salvación, literalmente dándose golpes en la pared, solitos, y ellos mismos siendo descalificados en sus propias conciencias. Siempre están en un sentido de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no conocen la gracia del Señor, porque no leen estas partes del Evangelio revelado, porque no entienden las dispensaciones, bendecidos. Vamos a poner aquí 13 epístolas de Pablo. Esa es la dispensación de la gracia. En estas epístolas, tú como gentil eres la audiencia. A ti se te dirigen esas cartas. Como gentil, como iglesia, como cuerpo. El antiguo pacto, tú no eres la audiencia. Ni yo tampoco. Es más, el libro de Hebreos. ¿Por qué se llama Hebreos? Porque fue dirigido ¿a quién? A los hebreos. Tú y yo no somos la audiencia. ¿Podemos sacar beneficios de la lectura de esos libros? Claro que sí. Lo hemos hecho, ¿no? Nosotros tenemos una serie completa del libro de Hebreos.
y nos alimentamos de ese conocimiento maravilloso 100%. Santiago escribe para nosotros los gentiles, no, al principio él dice a los que están en la dispensación, las 12 tribus. Las 12 tribus. Tú no eres parte de las 12 tribus, ni yo tampoco. No somos la audiencia entonces. Pedro escribe cosas muy importantes, muy profundas, mucha revelación, garantizado. Es revelado por el Espíritu Santo 100%. Es palabra de Dios 100%. Podemos nutrirnos espiritualmente de esas cartas 100%. Pero él fue el apóstol ¿a qué? A la circuncisión. Pablo para los de la incircuncisión. Pedro a los judíos. Pablo el apóstol a los gentiles. Entonces, donde tú y yo somos la audiencia y a quienes es dirigida ese conocimiento y esas cartas, es la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo. Ahí sí tú eres la audiencia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan somos la audiencia. No, he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él era un judío cumpliendo ¿qué? La ley. Entonces, cuando no entendemos eso, bendecidos, tenemos entonces una conciencia de pecado. Cuando entendemos que Dios escogió de esta manera las diferentes dispensaciones y entendemos que es por gracia, entonces entendemos cuando dice que es gratis. De lo contrario, no dijera gracia, dijera ley. La pregunta es, ¿lo creemos? Esa es la pregunta. Para los que nos escuchan en YouTube, nos siguen pastores, nos siguen ministros, nos escuchan porque me han hecho preguntas. ¿Creen eso, bendecidos, al punto de pasarle este conocimiento a las congregaciones de ellos? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Mantienes a tu congregación esclavizada, siendo heredero de todo, pero como no eres niño, no disfrutas de tu herencia. ¿Correcto? Regresamos a 1 Corintios, por favor. Vamos a leer otra vez el verso 12, por favor. Verso 12. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Ya sabemos la referencia a Romanos 3:24. Dice, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en la que enseña, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por eso te dije ahorita, cuando enseñemos, cuando hablemos, tenemos que hablar de lo que ya está revelado, comparando lo espiritual con lo espiritual. Mas el hombre natural, o el hombre animal muchas veces, ¿no? Sí. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Pon ahí porque no tiene el Espíritu. Por eso es que no lo puede entender. Porque nosotros lo entendemos porque Dios nos ha dado su Espíritu. Pero el hombre natural que no ha recibido el Espíritu Santo no puede entenderlo. Porque el Espíritu es el que conoce lo profundo de Dios y ese Espíritu nos ha sido dado a nosotros. Entonces ese Espíritu nos enseña, ¿qué cosa? Lo que ya Dios reveló en su palabra, en esta dispensación de gracia. Pero por el contrario, el que no tiene el Espíritu no puede entenderlo. ¿Quién es el que no tiene el Espíritu? El hombre natural. Porque el hombre natural trata de ¿qué cosa? Percibir. No se le revela, él trata de percibir las cosas del Espíritu de Dios. Pero no puede, bendecido. Verso 15, empero el espiritual, o el que tiene el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, mas él de nadie es juzgado.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos... ¿Cómo? Porque tenemos el Espíritu. ¿Cómo tú tienes la mente de Cristo? Porque tienes el Espíritu Santo que conoce las profundidades de Dios, nos reveló a nosotros el Evangelio, tenemos la mente de Cristo. En el verso 13 circulaste o subrayaste donde dice, sino en las que enseña el Espíritu Santo. Por favor, sino en las que enseña el Espíritu Santo. Circula eso ahí. Capítulo 4, verso 1, por favor, solo vamos a leer el primer verso ahí. Capítulo 4, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, así nos tengan los hombres como a ministros de Cristo y mayordomos, ¿de qué cosa, bendecido? ¿Tú has considerado eso, que nosotros somos mayordomos de los misterios de Dios? Mire, esa palabra ministros significa ayudantes o servidores. Ponle tus notas, por favor. Ministros, ayudantes o servidores. Ayudantes o servidores. Y mayordomos es mayordomo. Alguien que cuida, ¿no? Alguien que Está pendiente. Administra, está pendiente. Sí. Mayordomos de los misterios de Dios. Otro misterio revelado, bendecido. Otro misterio revelado en este maravilloso evangelio de la gracia. 1 Corintios 15, 51 al 54. Por cierto, la manera que voy siguiendo los versos bíblicos es basado en el orden cronológico que el apóstol Pablo escribió sus cartas. Lo estoy haciendo de esa manera para ir viendo cómo la revelación se le fue dando a él, ¿no? Porque él no escribió Romanos primero, como está en tu Biblia y en la mía. Entonces, ¿dónde aparece la palabra misterio? Las voy leyendo en el orden cronológico que el apóstol Pablo lo menciona. ¿Ok? La manera que él escribió sus epístolas es primera y segunda de Tesalonicenses, fue las primeras cartas que él escribió. Después Gálatas, primera y segunda de Corintios, después escribió Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hebreos, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo al final. Interesante. Hay unas cartas que él las escribió casi en el mismo año, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, todas las escribe entre el 61 y el 62. Quiere decir que él escribe 4 cartas en un año. Primera y segunda de Corintios las escribe entre el 56, 55, 57. O sea, que las escribe casi a la misma vez, ¿no? Pero las primeras cartas que él escribe es Tesalonicenses. Entonces, de esa manera yo voy leyendo lo que te estoy compartiendo ahora. Okay, so, primera de Corintios 15, 51, el misterio que nos revela ahí, pon en tus notas, que todos seremos transformados. Ese es otro misterio, bendecido. Que todos seremos transformados. Que resucitaremos incorruptibles. Que seremos o vamos a ser vestidos de inmortalidad. Esos son misterios, bendecidos, revelados en el Evangelio de la gracia. Mira, te voy a dar definiciones y después vamos a ir a leer ahí. La palabra inmortal
Es la palabra, esto es solo para tú, si lo puedes tú después confirmar, apsanasia. Este es el griego, ¿correcto? Y eso significa sin muerte. La palabra incorruptibles es la palabra afsarsia. Afsarsia, que significa, mira lo que significa bendecido, y esta es nuestra promesa: existencia interminable. Correcto. ¿A qué se está refiriendo? Vida eterna. ¿Cuántas veces acá no hemos mencionado que para tú tener vida eterna tienes que tener un cuerpo eterno? Por el contrario, la palabra mortal, que es lo que esta es nuestra condición actual, creo que es una D, destetos, eso significa culpable de muerte. Y la palabra corruptible, que se menciona en esos versos, corruptible, es la palabra F de sartos y significa, creo que nosotros habíamos hecho esto antes, podrido y perecedero. No se equivoca, ¿no? ¿Acaso esta carne no se pudre rápido y se perece rápido? Dale 3 días para que tú veas. Mortal. Bienvenidos a la escuela Ministerio Salvos por la Gracia. ¿Ah? Porque realmente esto es un centro educativo, bendecido. Sí, señor. Esto es un centro educativo. Corruptible, y en griego es FD SARTOS. No me pidas pronunciarlo porque... Y eso significa podrido, perecedero. La palabra mortal, en lo que vamos a leer ahorita, significa destetos, culpable de muerte. La palabra incorruptible significa existencia interminable. Y la palabra inmortal significa sin muerte. Es un misterio revelado. ¿Eso sigue siendo un misterio o no? Porque si es un misterio revelado, ya no es un misterio. Pero esto, lo que gratuitamente Dios nos ha dado. Nuestra herencia, bendecido. Nuestras promesas, nuestra esperanza. ¿Qué estamos hablando? Sabiduría de Dios, lo que enseña el Espíritu. Sí, Señor, y que no es para todos. Esto es lo que enseña el Espíritu, bendecidos, porque eso es lo que está revelado. Vamos a 1 Corintios 15:51, por favor. 1 Corintios 15:51. ¿Qué dice el apóstol Pablo, bendecido? He aquí, ¿qué dice? Un misterio os digo. ¿Ah? Bendecido, estamos conociendo lo que el Espíritu Santo ha sacado de lo profundo de Dios y ha manifestado en esta dispensación de gracia. Porque el apóstol Pablo conocía este misterio que nos deja saber entonces a nosotros. He aquí, un misterio os digo. Dice, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos, ¿qué cosa? Transformados, dice tu versión, ¿verdad, Glorita? Cambiados. Transformados. Dice, en un momento, en un abrir de ojo,
a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles. Quiere decir existencia interminable. Quiere decir que esos muertos que van a resucitar incorruptibles nunca más van a volver a morir. La segunda muerte. Eso es un misterio, pero ya es revelado. Ya está revelado. Claro. Y nosotros seremos, dice, cambiados. Porque es menester o es necesario que esto corruptible, algo que muere, algo que se pudre, perece. Cuando dice ahí porque es necesario, sabemos por qué dice porque es necesario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se pudre y perece. Verso 53. Porque es necesario, es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, que tenga existencia interminable. Y esto mortal, que es culpable de muerte, por eso muere, sea vestido de inmortalidad, que no muera. Ese es el misterio revelado. Esas son las cosas que nos dio Dios gratuitamente. ¿Por qué? Porque estamos en una dispensación de gracia. Si nos cobra por esto, ya no hay gracia. Aparte, que es imposible pagarlo, ¿sí o no? Verso 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria final de los hijos de Dios es la transformación o la resurrección. Porque después de eso vas a resucitar inmortal y después de eso vas a resucitar incorruptible. A todo el mundo nos gusta esto, bendecidos. La pregunta está si creemos que es gratuitamente. Ese es el reto. Otro misterio revelado, Efesios 1:9, por favor. Saquen sus hojitas, por favor, que aquí vamos más rápido. Dice, habiéndonos descubierto, yo puse ahí entre paréntesis, por su Espíritu, el misterio de su voluntad. Porque tiene que ser por su Espíritu, por lo que leímos en Corintios, ¿correcto? Sí. Porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Entonces, en este contexto de lo que puse ahí, ¿qué es parte de ese misterio? ¿Qué descubrió? ¿Qué nos mostró? ¿Qué nos reveló? Porque esa palabra descubierto también significa dar a conocer. Entonces, en ese contexto, ¿qué es parte de ese misterio? Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuánta bendecidos? Toda. Por eso es que en Corintios nos dice, y a los que son perfectos. Hablamos sabiduría, ¿correcto? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos santos y sin mancha delante de Dios. Somos o fuimos predestinados para ser adoptados. Esa palabra adoptado significa colocar como hijos. Para ser adoptados hijos por Jesucristo. Nos ha hecho aceptos. Esa palabra acepto significa otorgar gracia, investir con honor especial en el amado, que es Jesucristo. Fuimos aceptos en el amado. Tenemos redención por su gracia, el perdón de pecados. La gracia de Dios sobreabundó para con nosotros en sabiduría y prudencia. Esa palabra prudencia significa inteligencia, pensamiento práctico. Y por último, hemos sido sellados. Esa palabra sellado significa estampar para seguridad o preservación con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo puedes leer desde el 1 hasta el 13, si no me equivoco.
hasta el 3. Lo puedes confirmar ahí en Efesios en tu casita, tranquilita. Y terminamos con Efesios 3:1, por favor. 3:1. Ahora, todo esto que acabamos de leer es lo que Dios gratuitamente nos ha dado, ¿correcto? Eso es todo, bendecido. Eso es todo lo que es. Estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, fíjate, pon en tus notas el misterio en Efesios 3. Del 1 al 12 es que los gentiles son coherederos, bendecidos, de las promesas. Entonces, parafraseando todo eso. Eso es un misterio. Los gentiles son coherederos de las promesas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bendecidos, ¿quién recibió la revelación del misterio? Pablo. Pablo. ¿Por qué? Jesucristo. Correcto. Ese es el fundamento de nosotros, bendecidos. Por eso es que a él se le llama el perito arquitecto. También se le llama en la traducción de nosotros el sabio maestro de obra. ¿Correcto? Nosotros estamos llamados a que a edificar y sobreedificar sobre ese fundamento. Nosotros explicamos aquí el fundamento de Pablo, ¿correcto? Y lo que él recibió. Estamos ahí en Efesios 3:1. Amén. Dice: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Circula todo ese verso 2, por favor. La administración de la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. ¿Para con quiénes? Con los gentiles. Entonces, en esta carta, sí, tú y yo somos la audiencia. Sí. Qué tremendo el 3, mira. ¿Que por qué? Pon ahí Gálatas 1:11 como referencia. Por revelación, dice que por revelación, A conocer. de otra manera no lo conoce, ¿sí o no? En el verso 3 tienes que poner Gálatas 1:11. Claro. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que es predicado por mí no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bendecido, hay un misterio revelado para nosotros los gentiles, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es, ¿qué cosa? Revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Tiene que ser por el Espíritu, de otra manera serías un hombre natural. Claro. Que los gentiles sean coherederos, ese es el misterio, y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa con Cristo, ¿por medio de qué? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pacto de gracia.
Por eso es que ahora los gentiles son alcanzados, porque se cierra el tiempo del pueblo de Israel, se abre el tiempo de los gentiles. En esta dispensación Dios lidia con su cuerpo, con su iglesia por medio de su gracia, y nosotros somos participantes de las promesas en Cristo Jesús por el Evangelio. Claro, todos bajo un mismo Evangelio. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, lo que Dios nos ha dado, ¿cómo? Gratuitamente. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, pero que ahora se ha dado a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, el Señor nuestro, en el cual tenemos denuedo y acceso con confianza por la fe ¿de qué? De Él. De Él. Bendecidos, el misterio revelado en este contexto que es que los gentiles son coherederos de las promesas de Dios, y que para nosotros poder alcanzar esas promesas es en Cristo. Esto es importante, en Cristo, por medio del Evangelio. Importante, bendecido. Por eso es que la predicación nunca puede dejar de hacerse. Pero es en Cristo, pero es por medio del Evangelio. El Evangelio no llega si no lo predicamos y si no lo enseñamos. Porque según 1 Corintios 4:1, somos ministros y mayordomos de los misterios de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar la próxima semana, bendecidos, disfrutando de estos misterios maravillosos y de lo que Dios gratuitamente nos ha dado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar?